One Story, 31. Josué capítulos 10 al 24. Los Reyes Unidos, Caleb y el descanso. La conquista de Canaán, el avance continuo del reino de Dios, prosigue. Es la tierra que Dios preparó, la tierra a la que Dios ordenó a su pueblo ir. Es la tierra de Dios. Y es la guerra de Dios. El pueblo de Dios debe obedecer plenamente su palabra y superar las pruebas que Él les presenta. Satanás tienta para hacernos caer, pero las pruebas que vienen de Dios siempre tienen una vía de escape, siempre y cuando nos aferremos firmemente a la palabra de Dios. Debemos fijar nuestros ojos en Dios y luchar a su manera. Porque Dios peleó por Israel. Gabaón era una ciudad grande, y su gente era fuerte. Sin embargo, hicieron un tratado de paz con Israel. Cuando los 5 reyes amorreos se unieron y marcharon contra Gabaón, el pueblo de Gabaón envió un mensaje a Josué, pidiendo ayuda. Entonces Josué subió con todos sus hombres de guerra y guerreros valientes para unirse a la batalla. Y Dios le dijo, no les tengas miedo. Los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. En la batalla que siguió, el Señor derrotó a los ejércitos unidos delante de Israel. Dios envió grandes granizos desde el cielo, y murieron más por el granizo que por la espada. Y cuando Josué oró, Dios escuchó. Hizo que el sol y la luna se detuvieran, para que Israel pudiera derrotar al enemigo y no dejar escapar a ninguno. Los 5 reyes fueron capturados, y sus cuellos fueron pisoteados. Fueron ejecutados, colgados en árboles y luego arrojados a la cueva donde se habían escondido, sellada con grandes piedras. Esto fue un presagio de la promesa en Génesis 3:15, que aunque la descendencia de la mujer sufriría una herida en el talón, él aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego Josué avanzó, atacando y destruyendo Maceda, Libna, Laquis y Hueser, Eglón, Hebrón y Debir. No dejaron sobrevivientes. Cada ser viviente fue completamente destruido, exactamente como el Señor había ordenado. Josué golpeó todo el territorio desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la región de Gosén hasta Gabaón. Porque el Señor peleó por Israel, Josué pudo capturar a todos estos reyes y sus tierras de una sola vez. Esta verdad debe estar grabada en nuestros corazones, debemos tratar la palabra de Dios como nuestra propia vida. Debemos obedecer basándonos en esa palabra. No debemos pecar, basándonos en esa palabra. Debemos orar y comunicarnos con Dios, basándonos en esa palabra. Para convertir la tierra de Canaán en el reino de Dios, hay un 5º requisito: debemos avanzar por fe, basándonos en la palabra de Dios. Porque no solo Dios entregará al enemigo, sino que Dios mismo peleará su guerra. Sin embargo, el testimonio de Israel a lo largo de las Escrituras revela una depravación total. No se aferraron a la palabra de Dios. No le obedecieron. Continuamente pecaron y abandonaron a Dios. Y esto es exactamente lo que la Biblia nos está diciendo. Si los israelitas realmente hubieran guardado todo lo que se les mandó, como se describe arriba, el amor y la gracia de Dios parecerían más pequeños. Pero debido a que fueron totalmente rebeldes, el amor y la gracia de Dios brillan aún más. La necesidad de Jesucristo se vuelve aún mayor. La Biblia continuamente revela lo que es imposible. Y esta historia ahora continuará, desde el libro de Jueces, hasta la caída de Israel. Corta los tendones de sus caballos y quema sus carros. Si la batalla anterior con los Reyes Unidos giraba en torno a los amorreos, esta vez se reunieron las tribus y reyes de todo Canaán con todos sus ejércitos. Eran tan numerosos como la arena del mar, y tenían una cantidad abrumadora de caballos y carros de guerra. Esto es lo que llamamos realidad. Desde una perspectiva humana, no había ninguna posibilidad de victoria. Estas naciones se habían fortalecido durante años de guerra, mientras que los israelitas acababan de salir de siglos de esclavitud en Egipto y 40 años en el desierto.
Aunque habían luchado algunas batallas, esas no fueron el resultado de su propia estrategia militar, sino que fueron batallas de Dios, luchadas por el mismo Dios. Este miedo a la realidad es como los descendientes de Anac, que aterraron a 10 de los 12 espías, o como Goliat, que se presentaba ante Saúl y el pueblo de Israel día y noche durante 40 días. Pero digámoslo una vez más, esta es la guerra de Dios. Dios ya había declarado: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo más numeroso que tú, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Por lo tanto, la clave de la batalla no está en cuán fuerte sea el enemigo, sino en si Dios está con el pueblo de Israel. Aunque el enemigo sea numeroso, si Dios está con ellos, tendrán la victoria. Y aunque el enemigo sea pequeño, si Dios no está con ellos, serán derrotados. Ya hemos visto esta verdad comprobada en la batalla de Ai. Y la clave para saber si Dios está con ellos es la relación. Cuando obedecen la palabra de Dios, evitan el pecado y se comunican continuamente con Él, entonces presenciarán la victoria en la guerra que Dios pelea. Pero como los seres humanos no pueden hacer esto perfectamente, están en desesperada necesidad de ayuda, un Salvador. Mientras todos los ejércitos estaban listos frente a Israel, Dios habló: no tengas miedo de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretará sus caballos y quemará sus carros con fuego. Y tal como lo dijo Dios, Josué y los israelitas atacaron al enemigo hasta que no quedó ni uno solo. Todos los seres vivos fueron destruidos, no quedó nadie con vida. Pero esta parte es crucial. Dios dijo: después de dar la victoria a Israel, desjarretará sus caballos y quemará sus carros. Este acto de obediencia no era algo que pudieran hacer a menos que siguieran confiando completamente en Dios. ¿Guardarían los caballos y los carros, las armas de guerra más poderosas del momento, para prepararse para futuras batallas? ¿O pelearían todas las futuras batallas confiando solo en Dios? Esta era una prueba de fe. Y este tipo de obediencia guiada por la fe fue demostrada por el siervo de Dios, David. No fue un mandato fácil, pero Josué obedeció tal como el Señor lo había dicho. La Escritura dice que tal como el Señor había mandado a Moisés, Moisés mandó a Josué, y Josué obedeció completamente, no dejó nada sin cumplir. Así es el reino de Dios. Ni Moisés ni Josué eran reyes. Eran simplemente guías, conectando a Dios con su pueblo para que su pueblo pudiera vivir según su voluntad. Solo Gaza, Gat y Asdod quedaron. Aunque el relato bíblico puede parecer como si Israel cruzó el Jordán y ganó rápidamente la victoria, la guerra en realidad continuó por mucho tiempo. Finalmente, la tierra de Canaán fue conquistada y la guerra terminó. Luego la Escritura registra los nombres de los reyes que Israel derrotó. Pero debemos entender esto claramente. Aunque parece que Josué e Israel destruyeron completamente a los cananeos, no lograron una conquista total. Todavía quedaban cananeos. En particular, la Biblia dice: solo en Gaza, en Gat y en Asdod algunos quedaron. Aunque estos lugares pudieran parecer débiles e insignificantes en ese momento, más tarde se convertirían en trampas para el pueblo de Israel. Gaza fue el lugar donde Sansón tuvo los ojos arrancados y fue forzado a moler grano. Gat fue el hogar de Goliat. Asdod fue donde fue llevada el arca de Dios capturada. Este fracaso en lograr la conquista total no fue solo una limitación de Josué, fue la limitación del pueblo de Israel. Fue la limitación del Antiguo Testamento, la limitación de la ley, y la limitación de los seres humanos pecadores. Incluso alguien tan fiel y entregado como Josué no podía permanecer continuamente delante de Dios sin ayuda, sin un verdadero Salvador. Distribuye la tierra a Israel como herencia. Ahora Josué había envejecido, y aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué comenzó a dividir la tierra al este del Jordán entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, asignando a cada familia su territorio y límites.
Solo la tribu de Leví no recibió tierra como herencia, porque el Señor mismo era su herencia. Luego Josué dividió el resto de la tierra entre las otras 9 tribus y media. Todavía quedaba mucha tierra por conquistar. Israel seguiría librando batallas, pero no expulsaría ni destruiría completamente a los cananeos. No obedecerían el mandato de Dios. Dejarían a ese pueblo por conveniencia y por sus propios intereses. Y esa desobediencia se convertiría en su trampa. Si el Señor está conmigo, los expulsaré, tal como él dijo. En ese tiempo, Caleb de la tribu de Judá se acercó a Josué y le recordó que había sido uno de los 12 espías a los 40 años de edad. Había dado un informe fiel, y Moisés le había prometido: ciertamente la tierra que pisó tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido fielmente al Señor mi Dios. Ya habían pasado 45 años, y Caleb tenía 85. Aún así, dijo, dame, pues, ahora este monte del cual habló el Señor aquel día. Pues tú oíste aquel día que los anaquitas están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor esté conmigo, y los echaré, como el Señor ha dicho. Caleb confesó, si el Señor está conmigo, y en verdad Dios estaba con él. Como resultado, Caleb conquistó esa región montañosa, tal como lo había dicho. En un tiempo en que la tierra restante se estaba dividiendo y todos deseaban tierras fáciles de conquistar y buenas para vivir, Caleb eligió la tierra más difícil, la región montañosa, tierra que nadie más quería. Al hacerlo, se presentó como un hombre de fe. Caleb, de la tribu de Judá, aparece aquí como una figura que anticipa a Jesucristo. A los 85 años, Caleb ya estaba muy por encima de la edad de batalla. Atacar la región montañosa hubiera sido casi imposible. De la misma manera, Jesucristo vino al lugar más bajo y humilde, en carne humana débil, y al obedecer completamente la voluntad de Dios, murió en la cruz. Venció lo imposible por medio de Dios. La conquista de Canaán fue una batalla en la que los más débiles del pueblo de Dios tuvieron que aferrarse al Dios más fuerte. Y una vez más, debemos tener cuidado. Ya hemos visto que no se trata de decir imitemos la fe de Abraham o imitemos la obediencia de Isaac. De la misma manera, no debemos decir imitemos la obediencia de Josué o imitemos la fe de Caleb. Lo que les permitió mantenerse como pueblo de Dios no fue su fuerza, sino la gracia de Dios y el hecho de que Él estaba con ellos. Nunca debemos perder de vista esto. Por eso, nosotros también debemos enfocarnos, no en su fuerza, sino en el Dios que les dio gracia y poder. Debemos enfocarnos en lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. A pesar de que Dios estaba con ellos, no los expulsaron. Josué y el ejército de Israel habían logrado grandes victorias sobre los cananeos. Pero para habitar verdaderamente en la tierra, tenían que obedecer el mandamiento de Dios. En las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida nada que respire. Los destruirás por completo, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no te enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen para sus dioses, y peques contra el Señor tu Dios. Este fue el comienzo de la segunda fase de la guerra. Primero, avanzó la tribu de Judá. Mientras Caleb conquistaba la región montañosa, la Escritura registra: pero a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsar. Así que los jebuseos habitan con los hijos de Judá en Jerusalén hasta hoy. Luego, avanzó la tribu de Efraín, y la Escritura dice: no expulsaron a los cananeos que habitaban en Hueser. Por eso, los cananeos han habitado entre Efraín hasta hoy, pero han sido sometidos a trabajos forzados. Después vino la media tribu de Manasés. Los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de aquellas ciudades, porque los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Judá, que había liderado la segunda campaña, y los hijos de José, Efraín y la media tribu de Manasés, no expulsaron a los cananeos. En algunos casos,
no pudieron por debilidad. Pero en otros casos, simplemente no lo hicieron, porque no obedecieron completamente el mandamiento de Dios. Los hijos de José vinieron a Josué y se quejaron de que su porción era demasiado pequeña. Pero Josué respondió: desmóntenla ustedes mismos. Protestaron nuevamente diciendo: la región montañosa no nos es suficiente, y todos los cananeos que habitan en el valle tienen carros de hierro. Pero Josué respondió: aunque los cananeos tengan carros de hierro y sean fuertes, tú los expulsarás. No era la fuerza de los hijos de José lo que importaba, sino la fuerza del Dios que los sostenía. Pero sin la fe de Caleb, no podían ver a ese Dios. ¿Hasta cuándo van a tardar? En este punto, 2,5 tribus ya habían recibido su tierra al este del Jordán. Otras 2,5 tribus habían recibido su herencia a través de la segunda campaña. En total, 5 tribus ya tenían su tierra. Ahora, era el turno de las 7 tribus restantes. Josué dijo: ¿hasta cuándo van a esperar para ir a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado? Entonces se distribuyó la tierra. A la tribu de Benjamín. A Simeón. A Zabulón. A Isaacar. A Aser. A Neftalí. Y a Dan. Y con eso, se completó la división de la tierra. Hasta la muerte del sumo sacerdote, permanecerá en esa ciudad. Dios vuelve a hablar con Josué sobre las ciudades de refugio, como lo había hecho anteriormente con Moisés y como Moisés había instruido al pueblo de Israel. Aquellos que cometen asesinato intencionalmente debían morir, pero Dios provee un camino de escape para quienes matan por accidente. Esa persona debía huir a la ciudad de refugio más cercana, y después de la muerte del sumo sacerdote, podía regresar a su propia ciudad. Esto apunta hacia Jesucristo, quien vino como nuestro sumo sacerdote y como el camino mismo, para darnos libertad. Y el Señor les dio reposo por todos lados. Ahora la conquista de Canaán estaba llegando a su fin. Josué asignó ciudades y pastizales a los levitas, y luego envió de regreso a sus casas a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, quienes habían recibido su herencia al este del Jordán. Antes de despedirlos, Josué les recordó: tened mucho cuidado de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os ordenó, que améis al Señor vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que os alleguéis a Él y que le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aunque hubo un malentendido sobre el altar que construyeron las tribus del este al regresar, Faíns, hijo del sacerdote Eleazar, intervino como mediador. Se aclaró que el altar no era para ofrecer sacrificios a dioses ajenos, sino como testimonio para las futuras generaciones de que tanto las tribus del este como las del oeste pertenecían a una sola nación que servía al Dios verdadero. En este punto, cuando se acercan las palabras finales de Josué, la Escritura registra que el Señor les dio reposo por todos lados. Pero debemos entender que esto era solo un reposo temporal, una muestra anticipada del reposo mayor y definitivo que Dios desea dar. Tened cuidado de obedecer todo lo que está escrito en el libro de la ley, no os desviéis. Así como Dios había obrado por medio de Moisés, ahora había obrado por medio de Josué, y la tarea estaba casi terminada. Josué reunió a todo Israel y les recordó una vez más que fue Dios quien peleó por ellos, y que Él cumpliría todo lo prometido con respecto a la tierra. Luego Josué dijo: esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Esto es la vida misma. Así es como uno permanece con Dios. Josué les advirtió que no se apartaran de Dios ni pecaran al mezclarse con las naciones. Si lo hacían, Dios traería juicio y los quitaría de la tierra que Él les había dado. Así como los había bendecido, ciertamente los disciplinaría. La única forma de evitar ese juicio es conocer y vivir la voluntad de Dios revelada en su palabra. Escoge hoy a quién servirás.
Josué ahora recuerda el cuidado y la fidelidad de Dios, desde los tiempos de Abraham, pasando por Moisés y el Mar Rojo, los años en el desierto y las batallas en Canaán. Luego llama al pueblo a tomar una decisión: ¿a quién servirán de ahora en adelante? Josué declara con valentía: pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo también responde: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les advierte: si abandonáis al Señor y servís a dioses extraños, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de haberos hecho bien. El pueblo responde de nuevo: serviremos al Señor. Josué les dice: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor, para servirle. Entonces hizo un pacto con el pueblo, estableció estatutos y reglas, y escribió todo en el libro de la ley de Dios. Colocó una gran piedra como testigo de su compromiso. Luego Josué, habiendo cumplido su misión, murió. Pero el libro de Josué termina con esta frase conmovedora: Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido toda la obra que el Señor había hecho por Israel. El significado de esta declaración quedará más claro en el siguiente libro, Jueces. La Biblia ahora se dirige a las historias de los altibajos constantes del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, una tierra que habían anhelado y soñado. En lugar de vivir en alegre intimidad con Dios en la tierra prometida, veremos un ciclo de pecado continuo, disciplina y obediencia parcial, tal como Dios lo había dicho: bendición por bendición, castigo por castigo. Nuestros corazones se dolerán como los de ellos. Y sin embargo, la Biblia es la historia del celo inmutable de Dios y de su fidelidad para sostener a su pueblo. Esa historia, la historia del amor de Dios, de su fidelidad incansable, continúa.